Bienvenidos a la sesión del día de hoy. El propósito es realizar una retroalimentación de lo que veníamos viendo de vectores. Entonces, chicos, dividí el tema de descomposición vectorial por componentes rectangulares en dos fragmentos. El primero, vamos a trabajar vectores con ángulos respecto a la horizontal. ¿Qué significa ángulo con la horizontal? Aquí evidenciamos que el vector, recordemos que los vectores se simbolizan con una flecha, ¿sí? Y el ángulo va con respecto al eje X. X, eje horizontal. Ángulo respecto a la horizontal. ¿Listo? Bueno, iniciemos. ¿Cómo se descompone un vector por componentes rectangulares? Vamos a recordar los pasos, pero en este video lo vamos a hacer de forma más directa, que lo hicimos en sesión sincrónica. Entonces, me voy a ubicar aquí, siempre en esta posición de mi vector. ¿Y qué voy a hacer? Voy a extender de aquí una línea a cada uno de los ejes. Entonces, vamos a arrancar primero con X. Como mi eje X está abajo, entonces tengo que trazar una línea hasta mi eje X. Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo con verde. Entonces, una línea hasta mi eje X. Listo. Ahora, como ya lo tracé hasta mi eje X, tengo que trazar también una línea hasta mi eje Y. Entonces, vamos a hacerlo, pero lo voy a hacer con azul. Listo. ¿Por qué se le denomina por componentes rectangulares? Porque al realizar este paso, al extenderlo a cada uno de los ejes, de forma inmediata me configura un rectángulo. Listo. Ahora, vamos para el segundo paso. Vamos a asignar los nombres a cada ladito del rectángulo, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí es importante el concepto de líneas paralelas. Veamos aquí una cuestión. Ya lo habíamos hecho en sesión sincrónica, pero considero conveniente que ustedes lo tengan en el video explicativo también. Entonces, esta liniecita de aquí, la cual voy a alargar para que ustedes vean qué es lo que yo estoy haciendo. Esa liniecita de ahí, noten que es paralela a mi eje Y. ¿Listo? Son dos líneas paralelas. Al ser líneas paralelas significa que la distancia que hay de aquí hasta acá es la misma distancia que hay de aquí hasta acá, ¿cierto? Ahora, ya sabemos que esta línea es paralela a este pedacito del eje Y. Eso significa que al ser paralela al eje Y, este ladito de acá se le llama con el nombre del vector que es A, entonces voy a ponerlo con verdecito, A sub Y. Recuerden que se le dice sub Y, ¿vale? Y por supuesto, este ladito de aquí también se designa como A sub Y. Listo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Esta línea de acá, noten que es paralela a este pedacito de acá, ¿cierto? Esta línea de acá es paralelo a este pedacito de acá. ¿De qué eje? Del eje X. Eso significa que como yo llamo la distancia de aquí hasta acá. Recordemos, lo vamos a hacer en azulito. A sub X. Entonces voy a anotarlo acá. Listo. Y por supuesto, este pedacito de acá, el cual es paralelo a este, también se le llama A sub X. De lo contrario, no sería un rectángulo, ¿verdad? Listo, chicos. Eso es lo primero que yo tengo que hacer, asignarle esos nombres. Ahora, cuando a mí me dicen que tengo que hallar componentes rectangulares, básicamente lo que me están pidiendo es, bueno, lo que tienes que hallar es A sub X
y A sub y. Eso es lo que te están pidiendo hallar. A sub X y A sub Y. Listo, chicos. Ahora, aquí también es importante tener en cuenta el siguiente paso. Y el siguiente paso es seleccionar el triángulo rectángulo en el cual mi ángulo se encuentre interno. Es decir, acá tenemos este triángulo de aquí, véanlo acá, pero también tenemos este triángulo de aquí. ¿Qué triángulo es más conveniente usar? Pues voy a usar el triángulo donde mi ángulo de estudio se encuentre interno. Eso significa que este es el triángulo que yo voy a usar, ¿vale? Este de acá. Al seleccionar el triángulo, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Pues chicos, voy a utilizar las funciones trigonométricas fundamentales. Siempre para descomposición vectorial voy a utilizar seno de alfa y coseno de alfa. Entonces vamos a anotar las funciones trigonométricas. Seno de alfa, ya sabemos que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y vamos a utilizar también coseno de alfa. Son las fundamentales. Listo. Ahora, después de establecer las funciones trigonométricas que siempre voy a usar en este método, pues tengo que trabajar una por una. Entonces, voy a enumerar mis funciones trigonométricas 1 y 2. Ahora, voy a empezar primero con seno de alfa, es decir, con la 1. Bueno, después de establecer con qué función trigonométrica voy a trabajar primero, recuerden que ustedes pueden usar primero coseno o seno, eso no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Yo decidí iniciar con seno. Entonces, chicos, empezamos a identificar cada uno de los componentes de mi seno de alfa. Es decir, que me quedará de la siguiente forma. Seno de alfa es igual a. Entonces veamos aquí. Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de mi triángulo rectángulo? Mi cateto opuesto es ese ladito que se opone al ángulo. ¿Sí? Vean, aquí está mi ángulo, el que se opone es A sub Y. Eso significa que acá les quedaría A sub Y sobre. Ahora, hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo? Recordemos que la hipotenusa siempre va a ser esta diagonal. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. Y es correspondiente al vector A. Entonces aquí voy a poner vector A. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Como me están pidiendo obtener cada una de las componentes, el A sub X, el A sub Y, voy a despejar el A sub Y de mi fórmula. A está dividiendo, por tanto pasa al otro lado a multiplicar. A seno de alfa igual a A sub Y. Y listo. Eso significa que esta formulita de acá es la componente de un vector que tenga o que esté trabajando con mi ángulo respecto a la horizontal. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a hacer, voy a asignar con moradito. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seleccionar
mi función trigonométrica siguiente. ¿Cuál es mi función trigonométrica siguiente? Si ustedes evidencian, corresponde al coseno, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer con coseno. Voy a dividir acá mi tablerito en 2. Yo creo que ahí nos alcanza el espacio perfecto. Y arrancamos. Entonces, ecuación número 2. Y la 2 nos dice coseno de alfa es igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El ladito que se encuentra sobre el ángulo, es decir, a sub x. Entonces yo lo escribo. Sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues mi vectorcito a. Listo. Ahora, como mi objetivo es obtener a sub x, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Eso significa que finalmente obtendría a coseno de alfa igual a sub x. Si me estoy demorando mucho a anotar, adelanta el video a partir de este momento. Y esta sería la segunda formulita de acá. Listo, eso es todo. Ahora, ¿qué sucede si yo estoy trabajando con ángulos respecto a la vertical? ¿Qué significa esto? Ángulos respecto a la vertical es ángulo respecto a mi eje Y. Chicos, vamos a hacer el mismo proceso. Entonces, recuerden, me ubico aquí, extiendo a cada eje correspondiente, entonces eje X, lo extendí a mi eje X, y al llegar a mi eje X, ¿cómo se llama este ladito de acá? Lo podemos inclusive hacer directo. B sub Y. Listo. Recordemos por qué se llama B sub Y, porque esta liniecita de aquí es paralela a esta liniecita de aquí. Véanlo ahí. Esta liniecita, al ser paralela con esta, ¿cierto? Se le llama B porque ese es el nombre de vector sub Y, que significa que hay una condición de paralelismo respecto a este eje, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a hacer con la flechita? Lo voy a extender hasta mi eje Y, que es el eje que me hace falta. Entonces, listo. Eso significa que esta liniecita de aquí, ¿cierto? Es paralela a este pedacito de mi eje X. A este de acá. Eso significa que este pedacito de acá lo voy a llamar como B sub X. ¿Listo? Ahora, al ser paralelas y al ser un rectángulo, ¿cierto? Recordemos que pues obviamente tiene que cumplir estas condiciones. Que esos lados donde hay paralelismo automáticamente son iguales. ¿Listo, chicos? Ahora, siguiente, voy a seleccionar el triángulo rectángulo donde mi ángulo está interno, o sea, está dentro del triángulo. ¿Qué triángulo voy a seleccionar? ¿Este? No. ¿Qué triángulo rectángulo selecciono? Este de acá, porque este triangulito de acá, mi ángulo está interno. Entonces, este es el triángulo con el cual yo voy a trabajar, ¿vale? Ahora, ¿qué tengo que hacer entonces? Seleccionar las funciones trigonométricas resultantes. Recordemos, voy a arrancar primero con seno. El orden lo ponen ustedes, no importa. Seno de alfa es igual cateto opuesto sobre la hipotenusa. Listo. Ahora, chicos, ¿cuál es el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo que yo seleccioné? Entonces veamos, respecto a este ángulo, el cateto opuesto es el ladito que se opone al ángulo. Vean que es el que está al frente. En este caso es B sub X. Lo sustituyo, es decir, que me quedaría seno de teta igual
a b sub x sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo? Noten que es la distancia de aquí hasta acá. Significa que es equivalente a ese vectorcito B. Noten que a veces yo le quito la flechita, pero porque hay algunos textos de física que la quitan. Pero pues ustedes ya saben que cuando yo digo sobre B es porque estoy hablando de la hipotenusa. Entonces aquí se la puse para indicar que es un vector. Ahora, despejamos la componente b sub x, lo que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y finalmente me quedaría b seno de teta igual a b sub x. Listo, chicos. Ahora, eso significa que este sería mi primera formulita resultante. Ahora, ¿qué función trigonométrica me haría falta? Me haría falta entonces coseno de teta igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Sustituyo, es decir, que me quedaría coseno de teta igual. ¿Cuál es el cateto adyacente del triángulo rectángulo? Es el ladito que se encuentra sobre el ángulo, ¿cierto? El cateto que se encuentra sobre el ángulo, es decir, que en este caso sería b sub y sobre la hipotenusa, que en este caso es b. Despejamos b sub y, me quedaría entonces, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, es decir que finalmente obtendría b coseno de teta igual a b sub y. Y listo, chicos. Ya. Ahora, finalmente, eso significa que a mí, cuando me piden hallar componentes, lo que tengo que hacer es hallar el a sub x, a sub y, b sub x, b sub y, así con todos los vectores. Solamente vamos a encontrar configurados en un plano bidimensional ángulos con la horizontal, que fue mi anterior caso, o ángulos con la vertical, que es este segundo caso, ¿vale? Digamos que cuál es nuestro objetivo en el transcurso del curso de mecánica clásica, que hagamos esto de una forma mucho más directa, que no implique tanto proceso matemático, porque cuando tengamos muchos vectores en un mismo plano cartesiano, se nos va a volver un 8 si hacemos este proceso una y otra vez. Entonces la idea es hacerlo directo, ¿vale? Un feliz día, chao.